Ya, entonces vamos a empezar. Le damos la bienvenida a Galo, es nuestro primer invitado de la charla primera del ciclo Orquídeas e Ilustración Botánica. Galo es biólogo de la Universidad Católica de Quito, es de Ecuador y se especializó en orquídeas en la Universidad de Florida en Estados Unidos y en el Jardín Botánico de Mary Salvi en Sarasota, también en Florida. Ha sido profesor en la Universidad Central de Galápagos y desde hace algunos años ha unido su pasión, que son las orquídeas, con su otra pasión, que es la ilustración botánica. Es fundador de Orquídeas y Más y además es conocido como el Doctor Orquídea, ya que realiza un servicio médico de orquídeas comerciales en Ecuador. ¿No es cierto, Galo? Así es, sí. Así que es muy multifacético. Y hoy día nos va a estar contando de esta increíble herramienta que es la ilustración botánica y cómo él la ha utilizado con las orquídeas de Galápagos. Además vamos a aprender de las orquídeas que crecen en esas islas y cómo se parecen o no a las orquídeas chilenas. Así que les damos la bienvenida y Galo, te dejo, voy a ocultar mi cámara para que puedas... Ya, está listo, cuando quieras puedes comenzar, Galo. Ya, buenas noches en este caso para Chile. Un saludo de aquí desde Ecuador y me alegra mucho poder compartir con personas de otro país hermano de Latinoamérica esta pasión por las orquídeas y por la ilustración, por el arte de pintar las plantas y también los animales. Bueno, el tema de mi charla es las orquídeas de las Islas Galápagos, su ilustración botánica como una herramienta de conservación. Las Islas Galápagos es un archipiélago de tal vez unas 18 o 20 islas volcánicas eh, que están en la costa a 900 del continente. Las Islas Galápagos han sido y fueron clave para la formulación de la teoría de la evolución de Charles Darwin. Únicamente las islas más grandes y altas tienen una zona húmeda y allí es donde crecen las orquídeas. Las Islas Galápagos fueron declaradas como Patrimonio Natural de la Humanidad y Reserva de Biosfera. Las orquídeas nativas de Galápagos son prácticamente desconocidas. La mayoría son plantas terrestres. Y aquí es donde me veo la relación con las orquídeas de Chile, la similitud, porque la mayoría de orquídeas de Galápagos, como estoy diciendo aquí, son terrestres, y en Chile también son orquídeas terrestres. De acuerdo a la información de la Fundación Charles Darwin en el año 2015, existen 16 especies de orquídeas nativas en Galápagos. De esas, 5 son endémicas y 7 son introducidas. Aquí podemos ver unas fotografías de las orquídeas que son introducidas en Galápagos. La Catleya autoglotis es una orquídea del Asia y la Stanhopea, que aquí le llaman torito. Las orquídeas endémicas de Galápagos son Cranichis lichenophila, Cyclopogon werfi, Epidendrum spicatum, Erythrodes weberiana y Pontieva insularis. Vamos a ver algo sobre cada una de ellas. Craniches lichenophila habita en la isla más grande de Galápagos, que es la isla Isabela. Lamentablemente no tenemos fotografías de esta especie y lo que podemos ver aquí es una fotografía del género. Cyclopogon werfi es una orquídea que habita en la isla Santa Cruz. La isla Santa Cruz es la isla más poblada de Galápagos. Esta especie fue encontrada en el año 1975 y no ha vuelto a ser encontrada casi ya
casi 30, 40 años y no han podido encontrar nuevos especímenes de esta especie. Epidendrum spicatum es la orquídea más común de Galápagos. Es una orquídea epífita y vive en 6 islas. Erythrodes weberiana habita en la isla Isabela, la isla más grande. Y Pontieva insularis está en la isla Santa Cruz. Aquí podemos ver una fotografía igual del género. ¿Por qué son importantes las orquídeas de Galápagos? En realidad ellas son plantas campeonas porque ellas arribaron al archipiélago y se adaptaron después de cruzar casi 1000 kilómetros sobre el océano, y ellas lograron llegar a las Islas Galápagos. Podrían haber nuevas especies por el aislamiento que existe entre las islas y el continente. La especie Cyclopogon werfi está críticamente amenazada. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Cyclopogon werfi está en peligro crítico. ¿Cuáles son las amenazas para las orquídeas de Galápagos? La primera es el desconocimiento sobre la existencia de ellas. En las mismas islas la gente no sabe y no cree que tiene orquídeas. En el continente, aquí en el Ecuador, la gente tampoco sabe que en Galápagos hay orquídeas nativas. Otra de las amenazas es el cambio climático. Como las islas son como unas piedras que están en el medio del océano, durante la época de sequía, la sequía es muy fuerte y eso afecta a las plantas, especialmente a las terrestres, como son las orquídeas. Otra de las amenazas es el aumento de las actividades agrícolas y ganaderas. La isla Santa Cruz, como les decía, tiene una población elevada de habitantes, de humanos, y hay amenazas hacia las plantas nativas. La otra amenaza es la pavimentación, puesto que muchas orquídeas terrestres debieron haber vivido en donde hoy en día son áreas urbanas y agrícolas de las Islas Galápagos. Y además también otra amenaza son las plantas y los animales introducidos. Pintando las orquídeas de Galápagos. En realidad casi no hay registros fotográficos de las orquídeas de Galápagos. Únicamente hay ilustraciones científicas en blanco y negro. Aquí podemos ver una ilustración de una de las orquídeas de Galápagos. El objetivo del proyecto es la educación ambiental para conocer, proteger, conservar y estudiar las orquídeas de Galápagos. Por otro lado, apoyar el arte ligado a la conservación de la naturaleza. En este proyecto están participando artistas consagrados y emergentes. Se definiría más bien como trabajos de arte botánico. No queremos hacer tanto una ilustración muy estricta científica, como es en blanco y negro, con medidas, porque lo que queremos es buscar que la gente sepa que existen orquídeas en Galápagos, que el público en general. La idea es realizar sendas de exposiciones artísticas tanto en Galápagos como en el continente. Otro de los objetivos es elaborar una publicación que reúna de manera gráfica y científica a la vez la información sobre las orquídeas nativas de las Islas Galápagos. Están participando 11 artistas, 7 mujeres y 4 hombres. 2 de los artistas, mejor dicho, de las artistas son galapagueñas. Las técnicas que estamos usando son de acuarela y de gouache. Las obras se realizan en formato de papel A3. De alguna manera las obras son algo más difíciles de elaborar, debido a que las orquídeas de Galápagos presentan tonos que son blancos y verdes. Y en realidad en la pintura el sacar el color blanco a veces se complica y es difícil. No se dispone del espécimen o parte del mismo,
Ese es el gran problema que ha existido con las orquídeas de Galápagos. Al, al no existir ni siquiera fotografías, más, peor aún, la planta, el espécimen. Por eso, debido a la falta de referencias gráficas, de fotografías, ha sido necesario construir o reconstruir el modelo. La ilustración permite mostrar algo que no se encuentra físicamente, una planta o un animal, que no hay fotografías. Por ejemplo, en el caso de los animales, animales que no se dejan fotografiar. Entonces, les podemos dibujar para que la gente les conozca. O en el caso de las plantas, plantas que no se las puede encontrar. Estas son algunas de las ilustraciones que hasta aquí ya hemos realizado. Aquí podemos ver a Cyclopodon werfi, que es la especie que está en peligro crítico de extinción. Epidendrum spicatum, que es la orquídea, es una orquídea colgante, epífita. Ionopsis utricularoides. Javenaria alata, es otra de las orquídeas terrestres. Podemos ver a Prescotia oliganta y Tropilia polistachia. Una cosa interesante de las orquídeas de Galápagos es que se puede decir que son escapadas del continente. Provienen de Centroamérica, provienen del norte de Sudamérica, pero sin embargo, como les mencioné, existen 5 especies que son endémicas y podrían haber otras. Debido al aislamiento por la evolución, se han creado nuevas especies insisto, podrían haber nuevas. También el problema con las orquídeas de Galápagos es que no han sido estudiadas eh, con las técnicas modernas de biología molecular. Es decir, hay una identificación que posiblemente casi con seguridad es incorrecta. Igual la clasificación también de las orquídeas de Galápagos debe estar incorrecta porque no se han utilizado técnicas de ADN. Y bueno, en esta última diapositiva, aquí pintando mi orquídea de Galápagos, que es Pontieva maculata. Bueno, esta es la parte, como decir, teórica. Aquí me gustaría ya conversar con mis amigos de Chile y de otros países, si es que están viendo algo que quieran conocer más de las orquídeas de Galápagos y no sé, de las experiencias que yo he tenido pintando esas orquídeas. Gracias, Así que, Galo. Gracias, Galo, por la presentación. Preciosa la orquídea de Galápagos. Es impresionante ver que se parecen con las chilenas, porque uno se imagina Galápagos que va a tener orquídeas más como tropicales, más coloridas, pero al parecer eso es más en Ecuador continental. Ahí son más coloridas y hay más de ese tipo de orquídeas, pero en Galápagos son distintas o esto es un patrón de todo Ecuador. no, en Ecuador, en el continente, existe una variedad muy amplia de orquídeas. Ustedes deben saber, sobre todo orquídeas epífitas. Existen más de 4.000 especies de orquídeas epífitas muy coloridas. Lo que pasa es Wow. que en el archipiélago de Galápagos hay pocos árboles, no abundan las selvas, no hay muchas selvas y tampoco hay polinizadores, hay muy pocos polinizadores y además deben haber pocas micorrizas. Por eso las orquídeas en Galápagos no, no se han diversificado porque no han llegado hasta Galápagos las micorrizas que ellas necesitan. Claro. O sea, y aparte que las que están ahí son, como tú decías, las que lograron atravesar toda esa barrera que es el océano y llegar hasta Galápagos, ¿no es cierto? Claro, imagínate, ustedes saben, las semillas de las orquídeas son tan diminutas, son tan pequeñas que posiblemente estuvieron flotando en el aire y algunas cayeron sobre las islas con la lluvia, no sé,
y de las que cayeron, eh, son muy pocas las que pudieron adaptarse a ese terreno. Las Islas Galápagos, como cualquier isla volcánica, cuando nace la isla está vacía, no hay vida. Entonces tiene que ser colonizadas las islas. Entonces estas orquídeas son pioneras porque lograron vencer ese ambiente hostil, un ambiente eh, muy duro, muy difícil. Además, en una de las conferencias que he escuchado de uno de los expertos, eh, comentaba que en el caso de las orquídeas es difícil la dispersión a largas distancias. Y la distancia entre el continente y Galápagos es casi de 1000 kilómetros. Entonces, ese es un mérito para las orquídeas que están en este momento en Galápagos. Claro, gigante. Lograron vencer esa barrera. Sí, vamos a ver ahora si tienen preguntas del público. Galo, te cuento que tú no los puedes ver, pero en Facebook hay 28 personas conectadas. Entonces vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta sobre la experiencia de Galo como ilustrando estas orquídeas o a lo mejor más de la ecología de las orquídeas de Galápagos. Por mientras que ahí se animan a preguntar, yo te quería preguntar, Galo, la parte de utilizarlo como para conservación, la ilustración, ¿ha sido más bien para darla a conocer o también la gente al, al acercarse a través del arte se produce como, no sé, alguna nueva relación con la orquídea, se encariñan más? ¿Puede pasar algo así también o no? ¿Cómo lo ves? En el caso de Galápagos, la razón por la cual les estamos pintando es porque no existen fotografías. Tampoco ha visto a las plantas, a las endémicas no se les encuentra, casi solamente hay una o dos copias de herbario, pero ya están secas, son plantas secas. Entonces, lo importante es que los niños, los jóvenes, los adultos en Galápagos y en el Ecuador continental miren cómo son las orquídeas de Galápagos. Y por eso es la idea de más bien el arte botánico, porque lo que queremos es mostrar la belleza de la flor individual, porque las orquídeas de Galápagos, como les decía, son plantas pequeñas, de máximo unos 20 centímetros, 30 centímetros, con flores muy pequeñitas, inconspicuas, que prácticamente pasan desapercibidas, pueden ser pisadas. Además, animales de Galápagos, como por ejemplo las tortugas gigantes, comen la hierba y pueden estarse comiendo las orquídeas. Entonces, la idea es en la pintura resaltar la flor individual, sus colores, sus formas, para que la gente pueda darse cuenta que la belleza es relativa. No podemos decir que para unos belleza será una cosa, los colores espectaculares, yo qué sé, pero también la belleza es mirar de cerca algo y ver sus detalles. Además, para la ciencia no hay la belleza. Para la ciencia lo importante es el individuo, el individuo biológico, y estudiar sus, sus orígenes, sus relaciones con los parientes del continente. Mira, Lo Gao, que, sí, perdón, lo sigue. que de pronto, Isabel, lo que les quería conversar, o de pronto puede ser que si alguien se anima a preguntar, es alguna de las experiencias que he tenido ya pintándoles a las orquídeas, ¿no? En realidad estoy pintando orquídeas, que será unos 2 años, tampoco es que tengo muchos años pintándoles, pero por ejemplo una cosa importante y me he dado cuenta, es repetir varias veces el trabajo para que te vaya saliendo cada vez mejor. En la primera vez que pintas, de pronto no te sale tan bien, hay que volver a hacer, de pronto hacer unas 10 veces para que te salga súper bien, ¿no?
la pintura. La otra cosa en el caso de la ilustración científica y botánica es basarse en la información que existe, en la información científica, en las descripciones que existen, porque al no existir fotografías, necesitamos ver eh, qué escribieron, qué datos pusieron los colectores, las personas que encontraron las plantas. La otra Galo. cosa es cuando estás pintando es hacerlo con mucha soltura y con gusto, ponerle gusto, alegría el rato que pintas. Me he dado cuenta que al principio pintaba como un poco ahí medio tensionado así, pero ahora hasta le doy la vuelta a la hoja, cambio de posición, muevo el brazo con soltura, con gusto, pongo música y ahí te sale con más alegría la pintura. La otra cosa es, como les decía, encontrar la belleza en lo más mínimo, en lo más pequeño, eh, no necesariamente en lo más llamativo para la vista, para el ojo humano. La belleza está en todo lado. Galo, mira, aquí te preguntan, pero ¿podrías poner la diapositiva anterior donde sales dibujando tu orquídea favorita? ¿Ya? Que habían preguntado, me preguntaron por interno, ¿cómo fue para Galo este acercamiento a las orquídeas a través de la ilustración? ¿Qué fue primero, el interés en la ilustración o en las orquídeas? ¿Cómo fue esa No, parte en tu vida? en mi vida las orquídeas han sido una pasión. Soy apasionado de las orquídeas. O sea, tengo un amor loco por las orquídeas, eso sí, desde hace ya eh, muchos años, que será ya unos 20 años. Entonces, la, el ilustrar ha surgido posteriormente, sobre todo con el caso de las orquídeas de Galápagos. Ahí he encontrado la necesidad de pintarles, por lo que les he dicho. Y te preguntan también si tiene alguna técnica favorita. Se ha visto que usa mucho acuarelas, pero hay otras técnicas que te pueden favorecer pintar las orquídeas de Galápagos considerando cómo son sus colores y su delicadeza. Claro, la técnica que se usa comúnmente es la acuarela, pero hoy en día también se utilizan técnicas que son derivadas de la acuarela, cuál es el gauché o la témpera. La témpera es el mismo gauché. Eso significa para darle un poco más de fuerza al color. Lo que pasa es que la acuarela es más transparente, te da más luces en la pintura, mientras que el gauché te da más tonos oscuros, pero se utiliza básicamente la acuarela. Ya. Y aquí en el chat nos pregunta María Gracia, ¿de dónde sacan referencias para ilustrar si no han visto las orquídeas? Algo nos contaste hace un rato, pero Claro, si no las han visto, ¿cómo lo...? sí, eso les decía, de las 16 especies que existen en Galápagos, 11 están compartidas con el continente, pero sin embargo siguen siendo nativas de Galápagos, puesto que Sí. son autóctonas, viven en Galápagos, crecen en Galápagos. Entonces, de estas 11 existen fotografías de Sudamérica, de Centroamérica. El problema ha sido con las orquídeas que son endémicas, que son únicamente de Galápagos, puesto que no existe fotografías, no existe, solamente existen pocos dibujos sin color. Entonces, lo que hemos tenido que hacer es buscar la información escrita del biólogo, del botánico que encontró la planta y escribió en el diario las características de la planta y puso en el herbario, en las láminas del herbario. Pero esa ha sido la única manera. Entonces, eh, este es uno de los problemas que vamos a tener en el tema de las orquídeas de Galápagos y que debe haber, es que
van a surgir el momento que hayan investigadores que se interesen en estudiar las orquídeas de Galápagos, van a encontrar sorpresas, porque, como les digo, posiblemente están mal identificadas algunas de las especies, están mal clasificadas, porque no se ha utilizado la identificación en base al ADN. Mira, aquí también pregunta Romina, ¿cuándo fue la última vez que se reportaron esas flores, las que son endémicas de Galápagos? La última vez que se vieron. ¿Podría ser que se hayan extinto entonces? Claro, voy a regresar a una de las diapositivas. Ya. Esta es la especie que está más en peligro en Galápagos. Únicamente vive en la isla Santa Cruz y fue encontrada en 1975, me parece que es. Y desde ese momento creo que la han vuelto a ver en una ocasión y de ahí no han podido volver a encontrar más individuos, más especímenes. Posiblemente no está extinta, pero la población está muy amenazada porque en la isla Santa Cruz la gente tiene muchas fincas en la parte alta de la isla porque es zona más agrícola. Entonces esta planta fue encontrada por primera vez en una finca agrícola. Entonces el problema es de que al parecer las orquídeas de Galápagos es como que huyen del ser humano y se van hacia las partes más altas de las islas para buscar un ambiente más protegido. Pero entonces esta orquídea es necesario volverla a encontrar porque está en un estado crítico de, de extinción, podría estar cerca de la extinción. O sea, posiblemente no todavía, pero si hay mayor intervención del ser humano o, o- o- o las plantas que son introducidas y destruyen el hábitat, puede entrar en estado de extinción. Galo, y dentro del proyecto que ustedes tienen para ilustrar y rescatar estas orquídeas, ¿está ir a terreno a buscarlas, las que no tienen fotografía, dentro del proyecto? ¿No es un objetivo Sí, o de...? sea, eso sería lo óptimo. La cuestión, aquí les voy a conversar algo que en realidad es que para mí como biólogo no encuentro una explicación, una razón. La cuestión es de que orquidiólogos, en realidad expertos orquidiólogos de aquí de Ecuador y quizás del mundo entero, no han prestado atención a las orquídeas de Galápagos, es porque al decir de uno de estos orquidiólogos, es porque no es importante estudiar las orquídeas de Galápagos. ¿Y por qué no es importante? Porque son feas. Entonces, esa respuesta para mí como científico no es válida. Claro. Entonces, por eso queremos con este proyecto de mostrar la belleza de las orquídeas a través del arte, las orquídeas de Galápagos, llamar la atención para que hayan científicos que vayan a buscarles a las orquídeas en Galápagos, en particular a la especie que les estoy comentando, que es una especie que está cerca de extinguirse, en peligro de extinción. Entonces, no, no, no tenemos que pensar que porque no son hermosas las orquídeas en Galápagos, no, no hay que estudiarlas. Por Claro. supuesto que hay que estudiarlas porque ellas a través del proceso de evolución eh, han desarrollado posiblemente nuevas especies. Y además, como tú decías, eso de si es hermoso o no es hermoso es una cosa subjetiva, también no es algo que se ha determinado, pero no es real. Eh, Claro, o sea, para el ser humano, sí
sí nos llama la atención, por ejemplo, ver una orquídea de color rojo, Sí, una color anaranjada, yo qué sé, una amarilla. Las orquídeas de Galápagos son pequeñitas, con flores diminutas y son blancas y verdes, blancas y verdosas. ¿Por qué son blancas y verdosas? Porque en Galápagos casi no hay insectos, no hay muchos insectos, entonces ellas no necesitan atraer insectos para exacto. polinizarse. O sea, son Es una... más, las orquídeas de Galápagos, muchas de ellas se autopolinizan. O sea, además son un súper modelo de estudio para ver la evolución de las orquídeas en cómo se han adaptado a ese ambiente. La orquídea Por siendo el supuesto, gran ejemplo de evolución, de adaptación. Galápagos, como mencioné, fue para Charles Darwin y ha sido para los biólogos que estudian la evolución un laboratorio natural. Sí. Eh, bueno, Galo, iba a comentar que también pasa mucho eso en Chile, que las orquídeas, como no son tan llamativas, muchas de ellas también son blancas y verdosas, la gente no las conoce y cuando uno menciona orquídea, piensan en las orquídeas comerciales. Entonces también tenemos ese tema en Chile. Y bueno, una de las misiones de Secorch es dar a conocer a las orquídeas y conservarlas. Eh, Claro, sí. claro, Mira, por lo menos yo he visto fotografías, ya iré un día a Chile sí, a tienes ver que las venir. orquídeas de allá. Eh, Muchas de ellas tienen, a pesar de que son terrestres y todo eso, pero tienen unos colores vivos. He visto colores anaranjados, Anaranjado. amarillas, Amarillos, sí, es verdad. amarillos. En cambio, las de Galápagos son así como estas de aquí, verde y blanco, verde y blanco. Claro, se deben haber adaptado a las condiciones de allá. Mira, acá hay más preguntas. Eh, Vera nos pregunta si son de larga floración las orquídeas de Galápagos. Bueno, las orquídeas de Galápagos producen generalmente las terrestres. Y no sé, en Chile también me parece que también debe ser así. Producen una inflorescencia eh, al final del tallo, ¿no? Del tallo floral y producen muchas flores, muchísimas flores en la inflorescencia. Y las flores se van abriendo, primero las de abajo y se van abriendo poco a poco hacia las de arriba. Entonces esa floración dura eh, un buen tiempo hasta que se abran todas las flores. Pero asimismo, como se autopolinizan las flores de la base de la inflorescencia, ya empiezan a formar frutos con la semilla. Entonces, sí, o sea, Pero, lastimosamente no se ha estudiado mucho la biología de estas orquídeas propias, las endémicas de Galápagos. ya. Mira, aquí Agape dice, no puede ser, ¿cómo es posible? Cuando tú dijiste que como eran más feas, menos llamativas, no las estudiaban. Vera pregunta, ¿podrías preguntarle a Galo si las endémicas tienen nombres comunes? Ayuda mucho para la sensibilización y educación ambiental darlas a conocer por esos nombres. ¿Tienen nombres comunes? Lamentablemente, como la gente de Galápagos, la gente que vive allá, ni siquiera les conoce, solamente a las que son más abundantes. Por ejemplo, la que yo les mostré aquí, esta es la especie más abundante. Ya, Incluso le consideran la especie emblemática de Galápagos. Entonces a esta sí le han puesto un nombre vulgar, le dicen la orquídea colgante, pero a las otras orquídeas simplemente, a esta por ejemplo, eh, le pusieron el nombre de la orquídea Daniel, fue la persona que le colectó, pero de ahí no, las otras no tienen nombre, pero es que ni siquiera les conocen, entonces, claro, ¿qué nombre les van a poner? cierto. Mira, acá hay otra pregunta de Ágape que dice, ¿y se unifican fuerzas con orquidiólogos que sean de otros lugares para lograr el conocimiento de las especies? Ese es mi trabajo, lo que quiero hacer, o sea, por eso también
yo y con mucho gusto acepté la invitación de Isabel, porque quiero que en el mundo hayan científicos, ilustradores que se interesen por las orquídeas de Galápagos. Lo que pasa es que en Galápagos, como es muy turístico, se ha puesto mucha atención en los animales, en las Sí, tortugas, en los animales marinos, en las aves, y en las plantas de Galápagos no han sido muy estudiadas. Peor las orquídeas, si ni siquiera se les ve, no se les puede ver. Entonces, esa es la razón por la cual, además, unas orquídeas que les consideran feas no sirven para el turismo. Entonces, pero en cambio para la ciencia sí son importantes. Por es eso cierto. invito a los biólogos, a los científicos del mundo a que vengan y estudien las orquídeas de Galápagos. Mira, y aquí Vera también te propone una idea que es bautizarlas con la comunidad local, o sea, darla a conocer con la gente de allá y que les pongan nombre. Claro, ¿Qué te la parece? primera idea es, lo que queremos hacer es, cuando tengamos las ilustraciones, queremos hacer, como les mencionaba en una diapositiva, queremos hacer una exposición allá en la isla Santa Cruz, en Puerto Ayora, y otra exposición en Quito, para que la gente visite y conozca de las orquídeas, ¿no? Entonces en Galápagos, para que los niños, los jóvenes conozcan y sí, podrían darles un nombre, yo no sé, se podría, alguien me daba la idea también de que se hagan hermanas las orquídeas podríamos hacerles hermanas a las orquídeas de Chile con las de Galápagos, Exactamente. porque tienen cosas parecidas. Sí. Porque, por ejemplo, habíamos pensado en hermanarles a las orquídeas de Galápagos con las de Quito, que están alrededor de Quito. Pero me parece este rato me parece muy interesante hermanarlas con las orquídeas de Chile, porque ya te digo, o sea, si nos podemos analizar mucho las características de las orquídeas de Chile y las de Galápagos, vamos a encontrar muchos puntos muy, muy similares. Yo pienso que ustedes me pueden dar la explicación. Las orquídeas de Chile también se deben autopolinizar. Muchas se polinizan con insectos, la mayoría, pero hay algunas que se Ya, autopolinizan, sí. ya, Bueno, en Chile también claro, pasa que también faltan estudios, entonces también han sido relegadas históricamente con respecto a la demás flora. En Chile también tenemos ese mismo fenómeno, así que un sí, punto en común, que han sido relegadas en el estudio botánico. sí. Y Galo, por ahí quien decía que hay que unir fuerzas, claro, esa es una idea y por eso invitamos a Galo también y hemos contactado a otras organizaciones de Sudamérica que se dedican a la conservación de orquídeas porque podemos compartir experiencias, saber qué cosas le han funcionado, qué cosas no y cómo ir remando todos para el mismo lado. Y Galo, por aquí te preguntaban si esos talleres de ilustración lo hiciste también con niños de colegio o otras entidades o era más bien dirigido a gente que ya académicos o ya ilustradores. Esta, No, esta ¿a jornada qué de talleres la jornada de ilustración que hiciste con esto que decías que eran eh, algunos ilustradores que eran como no sé cuántas mujeres y hombres, ¿te acuerdas que mencionaste eso? no, Creo que a eso se refiere. no, no, lo que les estoy conversando es que Eso, este momento son 11 artistas, artista, ya. 7 mujeres y 4 hombres, los que estamos pintando las orquídeas de Ya, Galápagos. ya. Y no sé, todavía no han hecho talleres como con la gente no ilustradora sobre el dibujo de la para que ellos ilustren la orquídea. Eso me preguntaban. No, o sea, este rato la idea es primero terminar todas las ilustraciones para Para mostrarla. que pase la pandemia
y mostrarles a la gente en las exposiciones. Sí. Y de pronto hacer alguna publicación. Aquí estoy mencionando una publicación que en base a las ilustraciones para mostrar las orquídeas de Galápagos. Ya que no hay fotos, podemos hacer algún documento, alguna publicación para mostrar. Posteriormente podríamos hacer, me parece una buena idea, por ejemplo, hacerlo en Galápagos, con los niños, con los jóvenes, que ellos pinten, Claro, que ellos pinten las orquídeas. algo así. Mira, acá hay otra pregunta. ¿Qué recomiendas para alguien que se esté acercando al mundo de la ilustración, sobre todo de las orquídeas? Bueno, me parece que también antes de contestar esta pregunta, lo que quería es mencionar algo de lo que hablaban hace un momento, Sí, del trabajo de campo allá en las Islas Galápagos. El asunto también que ha complicado de alguna manera el estudio de las orquídeas en Galápagos es porque la mayoría de Galápagos es un parque nacional. Entonces, el procedimiento para obtener los permisos de investigación es un poco engorroso, un poco complicado, porque además es un parque nacional del mundo, ¿no? Que es reconocido a nivel mundial. Entonces, por eso de pronto son un poco celosos para dar los permisos correspondientes. Pero sin embargo, si es que existe un interés, si podemos crear el interés por estudiar las orquídeas de Galápagos, se podría hacer un proyecto que justifique todos esos permisos. ¿Me repites, Isabel, la última pregunta que te habían hecho era, ¿qué recomienda para alguien que se está acercando al mundo de la ilustración, sobre todo de las orquídeas? Bueno, el caso es que las orquídeas son plantas diferentes al resto, son plantas especiales, incluso en su morfología, en su forma de la flor. Entonces, de pronto tienen formas un poco caprichosas en los pétalos, en los sépalos, en el labio. Entonces, es necesario practicar el dibujo de la flor, y tratar de sacar un mejor dibujo para luego poder darle el color. Entonces, observar mucho, y como les decía, repetir el dibujo y la pintura varias veces hasta que te salga lo mejor. Ya, excelente. Galo, pero te agradecemos muchísimo la participación, que hayas aceptado nuestra invitación y que nos hayas contado tu experiencia con las orquídeas de Galápagos. Aprendimos mucho y así que quedamos en contacto para nuevas colaboraciones. Y al público le decimos que seguimos mañana con la otra charla que la va a dar Gloria Rojas, que es investigadora del Museo de Historia Natural, y ella ha investigado orquídeas de Aysén y también tiene mucha experiencia en ilustración botánica de orquídeas. Así que agradecemos, Galo, muchas gracias y ya nos veremos. A ti también te agradezco mucho, Isabel, por la apertura y por la relación que esperemos continúe por esta pasión que son las orquídeas. Exacto. Bueno. Ya, Isabel.